Buenas tardes, bueno, quien te habla, Neri Price, desde aquí de la capital de Buenos Aires, para llegar a todos aquellos que pueden estar escuchando este audio, dirigido casi a todos hermanos creyentes, hermanos de las congregaciones, cualquiera sea la denominación, cristiana, católica, mesiánica, judío o gentil. Aquí me dirijo con algún tema que me interesa poder abordar, que son para tener clarificación en algunos conceptos, en algunas palabras que han sido mal interpretadas, y es de interés que podamos aprender juntos. Solo la motivación de nuestro corazón es poder edificar a los santos para la obra del ministerio, juntamente, estudiar juntos, hablar. Lo que sí te pido, lo que sí te digo, y no me creas nada, que seas tan honorable como Pablo decía a los hermanos de Berea, que revisaban. Cuando le hablaba a Pablo y los discípulos le hablaba, él les decía: estos sí que son honorables porque revisan la escritura si lo que les digo es verdad. Así que no tenés que creer lo que nadie te diga, ni que por más que sea un ángel, dijo Pablo, que venga y te diga, no tenés que creer. Si yo vengo y te digo otra cosa, tampoco tenés que creer. Lo que no está escrito, no está escrito y no existe en el universo. Entonces, tenemos que empezar a ser responsables, ser creyentes maduros, ser creyentes que nos demos algunos debates, porque es lógico que han habido años de interpretación. Y no se olviden, lo que para Galilea era verdad, para todo el mundo no lo era, y después hubo que darle la razón. Entonces, nosotros tenemos que darnos ese debate, esa discusión en las cuales podamos discutir, y si no les gusta la palabra discutir, que podamos entonces cuestionar, leer juntos, estudiar juntos, para ver si es verdad o no es verdad lo que nos dijeron siempre. Pablo le decía a Timoteo: mira si estás en la fe, mira si en verdad estás bien parado donde estás, si tienes argumentos para poder argumentar, si hay cosas en las cuales quizá, porque sabe, el corazón humano, el hombre y la mujer son muy fáciles de engañar. Somos para engañar, nosotros mismos somos engañosos. Entonces, ¿sabe qué? Tienes que escudriñar, tienes que buscar. Por eso este audio y estos videos van dirigidos solamente a aquellos que son buscadores de la verdad, buscadores de los que aman la verdad y no la venden, de aquellos que quieren crecer y consagrarse, de aquellos que quieren buscar más y acercarse al Eterno, que no están conformes, ¿sabes? Que no están conformes, que siguen leyendo y que siguen orando y que siguen buscando y diciéndole a Él, al Padre: quiero conocerte más, quiero estar más cerca de ti, quiero saber, quiero andar por el camino, aquel camino, el camino, lo que la Escritura bien dice, la senda antigua. Es muy importante, hermano, que te pares en el camino y empieces a mirar, a observar cuáles son los frutos de aquellos con los cuales tú estás con ellos. Es muy importante, y no estamos para juzgar aquí, pero sí vamos a estudiar seriamente. Mira, hay un pasaje en el Salmo 119, 97. 119, el Salmo por excelencia. Y para decirles algo del Salmo, si nunca nadie lo ha visto, ese Salmo 119 tiene una característica muy, muy interesante, y esto es lo primero que te voy a decir. Cuando tú lees en el Salmo, vas a ver lo primero del versículo 1, vas a ver la palabra Aleph. Vas a contar 8 versículos y vas a ver la palabra Bet. Vas a contar 8 versículos y vas a ver la palabra Lamed, Bab, Yud. ¿Qué es eso? Muchos se preguntarán: ¿serán los que hicieron los salmos? Los nombres de los, ¿verdad? Ese es el alefato hebreo, es el abecedario hebreo. Cada letra por orden del alefato, el alfabeto hebreo, ¿sí? Así que la Aleph es la primera letra del alefato hebreo, y cuando llegues al final del Salmo 119 te encontrarás con la letra Tab. Es la última letra del alefato, por eso el Aleph Tab.
lo que en el griego se llamó Alfa y Omega. Muy mal llamado porque está en griego, pero como la Torá es hebrea y como fue dirigida para un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, entonces está en hebreo. Y claro, el Salmo 119 recorre todo el Al-Estad. Y qué interesante que el Al-Estad nos abre las delicias de la Torá, de la instrucción, de la ley. Y dice así el Salmo 119, versículo 97, ¿cuánto amo yo tu Torá? Todo el día medito en ella. ¿Cuánto amo yo tu Torá? Todo el día medito en ella. Yo te pregunto, hermano, si en verdad este versículo, este salmo, es una realidad para ti. ¿Es verdad que amas tú la instrucción? ¿Es verdad que tú amas la instrucción como lo amaba David? Porque somos muy de predicar a David y oraba. Él amaba la Torá, él amaba la instrucción, él amaba dar en el blanco. ¿Es verdad que tú la amas? Que todo el día meditas en ella. Meditas en esta palabra, en esta escritura, en esto que está escrito, que es la instrucción. Entremos entonces en el tema. ¿Qué es Torá? Porque en hebreo Torá, ¿verdad? Y vamos a empezar, ¿qué es el significado de esta palabra? Instrucción para nosotros, la guía, la dirección. La raíz, hermano, de esta palabra Torá es la palabra yará, que significa disparar. Significa disparar al blanco. O no vas a disparar al aire, a cualquier lado. Disparar al blanco, es decir, dar en el blanco. Eso sí ya te recuerda algo. Que no dar en el blanco es pecado, ¿verdad? Te lo dijeron en el seminario, ¿sí o no? No dar en el blanco es pecado. Sí, claro. Por eso necesitas dar en el blanco, para no estar en pecado. Ahora, dar en el blanco necesitas yará. Necesitas disparar al blanco, necesitas una guía, necesitas una instrucción, necesitas la Torá. Cuando alguien dispara al blanco, trata de dirigir la flecha. Y así el significado de la raíz de la palabra Torá es la correcta dirección. La correcta dirección. Y por eso la palabra significa enseñanza, doctrina o ley. Instrucción. Por eso los griegos, cuando fue traducido el Nuevo Testamento, mal llamado así, que es el pacto renovado, lo tradujeron nomos, por ley. Nomos en griego es ley. Entonces, Torá es una palabra hebrea, que no le tiene que tener temor, miedo usted, hermano. Dígale Torá, dígale instrucción, dígale, porque la palabra Torá quiere decir instrucción, norma, ley. ¿Cómo podemos ver el significado principal de Torá? Es instrucción, enseñanza, después norma y finalmente ley. Pero esta palabra viene, ya le dije, de una raíz de la palabra yará. ¿Qué quiere decir esta palabra yará? Lanzar, disparar, ser ejecutado. Segunda cosa que significa, porque cuando usted agarre la Strong y lea esa palabra, es decir, ahora yo le voy a dar el versículo en el cual usted puede leer esa palabra, pero usted va a ver que también habla de hacer llover, ser regado, enseñar, instruir, indicar. Muy importante. Como ya le dije, un dato interesante de esa raíz hebrea para pecado es errar. Errar al blanco. Así que la actitud de un creyente verdadero en la vida, metafóricamente hablando, es disparar al blanco. Algunas veces acierta y algunas veces le erra.
¿Qué es la Torá? Cuando hablamos de Torá, pero antes que nada le voy a dar el pasaje donde usted puede ver esta palabra yará como raíz, y es Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Ese pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15, dice: y en Jerusalén, hizo máquinas ingeniosas, puestas en las torres y en las esquinas para lanzar flechas. Remarque eso, para lanzar flechas y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Ahora, subraye ese lanzar flechas. Y mire, grandes piedras. Este texto por sí mismo no expresa el propósito de la Torá. El Elohim de Israel, el Elohim de Jacob, ha puesto una maquinaria. Dice, hizo máquinas ingeniosas. Y esta es una maquinaria de ataque, por un lado, y para defenderse, por otro lado, de los enemigos, lógico. Con esta arma se defendían todos los vigilantes, los centinelas, que velan sobre los muros de Sión, detrás de los fuertes torres, como por todos los francos del pueblo de Israel. Elohim puso saetas y rocas. Las piedras aplastan, eso usted ya lo sabe. Y Primera de Pedro, se lo voy a leer, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo de aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Piedra de tropiezo, roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Mire, ¿cómo es que tropieza usted en la palabra? Siendo desobediente. Usted no obedece. Y ahí, entonces, tropieza. Esto dice Pedro. Es muy interesante, entonces, que él nos dio un maestro, una instrucción, ¿verdad? Es servir como maestro esta Torá para instruirnos en nuestros caminos, en nuestro andar, en la dirección correcta. Es decir, hacia los caminos de Elohim. Por contrario, el sentido de acertar el blanco es fallar al blanco, errar, equivocarse. Entonces, lo cual nos conlleva a tomar la dirección correcta en la vida, la Torá. Pero a veces tomamos el otro, es decir, un desvío de los caminos por el que nos dirige el maestro o el instructor, ¿verdad? Así llegamos a saber que el pecado es la transgresión de la Torá. Es el transgredir la instrucción, los mandamientos. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por contraste, se puede apreciar que son bienaventurados los que siguen los caminos apuntando por las flechas. Como dice el Salmo 119, 11. Salmo 119, poquito de vuelta a las hojas para atrás, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar, hermano, contra él, usted tiene que guardar sus dichos, guardar su instrucción, guardar, ¿verdad?, su palabra, que es lo que él está dirigiendo, guiando, instruyendo como su maestro. Entonces, hay un texto que me gusta, Jeremías, que me gusta mucho, ¿no? Es Jeremías 6:16. Aquí está lo que Yuhei Bajei, el Eterno, dice: párense en el cruce de los caminos y miren.
Pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. ¿Por qué, hermano? Nuestra alma se turba. ¿Por qué nuestra alma está cansada? ¿Por qué? Porque no seguimos esa senda antigua, ese camino que nos trae paz. Porque cuando vos obedeces la palabra, vos sos obediente, hay paz. Ahí hay shalom. Ahí te encontrás entonces en esa senda que es correcta. Encontrás la guía, la dirección. Hay veces cuando debes de parar de andar. A veces hay que dar vuelta por el camino en el cual andamos. Te tenés que girar, tenés que dar vuelta. Estás perdido ahí. Es lugar que no te lleva por buen camino, ¿verdad? Hay que retomar otra vez la senda antigua. Solo cuando uno para, se plantea mirar atrás y adelante y se ve que no está conforme a la Torá. No está conforme a los caminos del Eterno. No está conforme a los caminos de la instrucción. Entonces simplemente lo que debe hacer es preguntar. Preguntar por el buen camino. ¿Por qué no revisamos y preguntamos y le arrodillamos y le decimos al Eterno, el buen camino, ¿dónde está? ¿Cuál es? En esta encrucijada de camino siempre habrá un centinela. Siempre hay un guía. Detrás de ti escucharás la voz, como dice Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él. Y no echáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es un camino que va derecho. Porque claro, es como una flecha. Si vos tirás la flecha va derecha. ¿Le podés errar? Claro. Porque no tenés la guía y la instrucción. Es muy interesante, hermano, que aquel que toma ese buen camino hallará descanso para su alma. Otro de los que dijimos que también hablaba esa raíz yará es la palabra lluvia. Es hacer llover. La Torá se relaciona con el agua, que es una fuente de agua viva de toda vida y por tanto se encarga de todo crecimiento, desarrollando todas las facultades del discípulo, del talmidín, que se deja enseñar por el maestro, por el instructor, por aquel que es la guía y la dirección. Entonces, hace llover, porque lógicamente esa semilla, eso que está poniendo el instructor, el maestro, la guía, necesita del agua para que crezca. Proverbios 13:14 nos dice, la instrucción del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. ¿Qué es lo que te va a apartar de las trampas de la muerte, hermano? ¿Qué es lo que te va a apartar de las trampas de la muerte a tus hijos, a tu ser querido, a tu amado, a nuestros hermanos, a toda tu familia? ¿Qué es lo que va a apartar de las trampas de la muerte? La muerte es una trampa. Vas ahí y sin darte cuenta te está matando. Dice el Proverbio 13:14, la instrucción del sabio es fuente de vida. Tenemos que buscar la instrucción, es inevitable. A ver, cuando alguien te dice que no necesitas instruirte, que no necesitas escudriñar, que no necesitas hacer nada, que no necesitas leer, que no necesitas buscar hermano, es una trampa de muerte. ¿No lo leíste? Búscalo. Proverbio 13:14. No me crees a mí, léelo ahí. La Torá es por tanto una fuente de vida que nos proporciona crecimiento necesario en todos los sentidos, de manera que estemos en comunión con nuestro Creador. Pero claro, si toda la vida nos dijeron que no se había que guardar, que no había que guardar la ley, que ya había pasado todo, que eso es nuevo, que eso es antiguo, eso para el Israel anterior, ahora nosotros tenemos otro pacto, tenemos un montón de cosas. Revisalo.
Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Aleluya. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Amén. Yekaj es la palabra en hebreo. Yekaj. Destilará como el rocío mi razonamiento. Razona un poquito. Razonemos juntos. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Repitamos. Deuteronomio, te dije, 32, capítulo 32, versículo 2. Goteará, gotea, por eso de la lluvia, de la raíz y hará. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Quién dice? Él lo dice, el Eterno. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Muy interesante, ¿no? Tu palabra. La gotera, que es intensa, constante. ¿Viste? Parece que no moja, pero te moja. Así será mi enseñanza, dice el Eterno. En la Escritura, la Torá es un conjunto de principios o normas de conducta también. El término usual en hebreo, Torá, transmite toda la voluntad revelada de Elohim. Amén. Toda la voluntad revelada del Eterno, del Yuhei Bajei, del Dios único y verdadero, de, podemos decir, de todo aquel que cree, o de todo su pueblo. Deuteronomio 4:8 te aclara que la ley era del Sinaí. ¿La ley antes del Sinaí? ¿O no existió? Te lo tenés que preguntar, porque se ponen que la ley, no como instrucción, no como enseñanza y no como una guía, una dirección para dar en el blanco, sino como algo negativo, ¿verdad? Y cuando entonces, claro, el legado que nos ha dejado la Septuaginta, que fue la primera que se tradujo del hebreo al griego, entonces el hebreo era Torá, en griego pusieron nomo y la tradujeron en castellano ley. Sin embargo, el legado correcto es en hebreo Torá y en español instrucción. Pero entonces ahora, claro, cada vez que abrimos el nuevo pacto, leemos ley, porque es la palabra nomo. Y ahí te abolió la Torá. Él abolió la Torá. Él abolió la instrucción, los mandamientos. O en la actualidad, muchos creen equivocadamente que las leyes escritas por Moisés fueron únicamente parte del antiguo pacto entre Dios y el antiguo Israel, que concluyó con la muerte de Mashiach, y Yeshua el Mashiach. Usted no se preocupe, yo lo digo Yeshua porque era su nombre en hebreo. Usted seguramente le está diciendo Jesús, si es cristiano, si es católico, ¿verdad? Si es judío, usted le dice Yeshu. Nosotros le decimos Yeshua, porque su nombre es. Y por eso tienen que la aplicación para los creyentes, ¿no? Los cristianos que viven bajo el nuevo pacto. Sin embargo, la Biblia revela algo diferente. En el Nuevo Testamento leemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad? Era por Adán. En Romanos nos dice eso, en Romanos 5, versículo 12. Y como ya hemos dicho antes, el pecado es infracción, la transgresión de la ley. Como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y eso nos lleva a una conclusión, que no puede haber transgresión o pecado donde no hay ley. Eso mismo Pablo deduce. Mismo Pablo dice en Romanos 4:15. Entonces vemos que Adán y Eva pecaron por infringir la ley de Dios, no rindieron honor a su padre y pusieron otro Dios delante de él cuando hicieron caso a Hasatán. También codiciaron y robaron lo que Dios dijo que era prohibido. Luego mintieron para esconder la culpa, en vez de admitir que habían cometido un error.
Caín fue advertido antes de matar a su hermano, que la ira podría llevarlo al pecado. Eso lo ves en Génesis capítulo 4, del versículo 6 al 8. ¿Verdad? El pecado está a la puerta, dice. La Biblia indica claramente que las leyes de Dios estaban en vigencia desde el principio de la creación. Miles de años de antes de que Moisés recibiera los mandamientos en el Sinaí. Y si hablamos de Noé, se le llamó pregonero de justicia, como dice 2 de Pedro 2:5. Y en la Biblia encontramos la siguiente definición de justicia: todos tus mandamientos son justicia. Quédese ahí. ¿Tiene abierto en los Salmos 119? 119, 172 dice: todos tus mandamientos son justicia. De manera que la única conclusión lógica a la que podemos llegar es que Noé predicó la obediencia a los mandamientos de Dios. Algunos que, con el propósito de negar la necesidad de obedecer las leyes de Dios, han afirmado que Moisés estaba predicando diferentes mandamientos de los que se mencionan en la Biblia. Con todo, vemos que Abraham y Jacob ya estaban hablando de los diezmos en Génesis 14 y en Génesis 28, Jacob. Aunque el sistema de los diezmos no estaba completamente explicado, sino hasta después de los escritos de Moisés. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 22 al 28, ahí te habla de los diezmos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por cometer pecados, que incluían la perversión sexual. Génesis 19, un grande pecado. Génesis 20. ¿Se acuerdan, José? ¿Cómo sabía José que no podía? Porque era esposa de Potifar, ¿verdad? Entonces él sabía: ¿cómo voy a pecar de tal forma contra Dios? ¿Quién enseñó esa ley que era adulterio? ¿Quién enseñó? Si no estaba el Sinaí todavía. ¿Cómo pudo pasar? Hay una ley, ¿verdad?, en la conciencia. Como dice Pablo en Romanos, capítulo 1. Tan grande pecado. Antes que Dios entregara los mandamientos, ya había una ley en la conciencia. Es una ley universal. Todo el mundo sabe que si matas a alguien está mal, por más que seas creyente y por más que no seas creyente, por más que vayas a las congregaciones, que tengas una Biblia o que no tengas una Biblia. Ya lo sabe, en el interior de la persona sabe lo que está bien, lo que está mal. Eso es una ley universal que Dios mismo puso en su conciencia. Por cuanto yo Abraham mi voz, esto me encanta, esto me gusta mucho, de Génesis 26, versículo 5. Mira Abraham, porque nosotros nos llenamos la boca de Abraham, ¿verdad? Que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos de Abraham, nosotros no tenemos nada que ver con la ley. Pero mira lo que dice, Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, la instrucción, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Guardó todo Abraham. Si bien la lista de esos mandamientos, estatutos y leyes fue consignada por escrito por medio de Moisés en Éxodo 20, como parte del pacto entre Dios y Israel, por parte del pacto de Dios con Abraham, él ya, dice, oyó, guardó mis preceptos, mis instrucciones, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. ¿No? Porque un hombre que guarda sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes, permanece esa palabra, esa promesa viva para cumplirse. Ese es el pacto con él. Cuando Dios reveló el conocimiento del Shabbat, el sábado, en la creación, dice, santificó, apartó para uso sagrado el séptimo día. Lo separó, ¿verdad? Lo santificó. Separó. Lo separó para uso sagrado. El séptimo día, dice, y descansó para mostrarnos la forma de guardar el sábado o el Shabbat. Génesis 2,
versículos 1 y 3. Esto no está en el Sinaí. Todavía no estaba ese cuarto mandamiento, ¿verdad? A los israelitas se les dieron las instrucciones de observar el Pesaj, los días de panes sin levadura, el Shabbat, y antes de que el antiguo pacto fuera establecido. Cuando los israelitas desobedecieron la instrucción de guardar el Shabbat, de guardar ese séptimo día, Dios preguntó: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a ser desobedientes? ¿Hasta cuándo no van a respetar el día que yo santifiqué, separé y bendije? Lo que demuestra que las leyes de Dios, incluyendo el sábado, el Shabbat y los días santos, estaban vigentes. Ahora, Mateo 5, 17 y 19 nos dice que Yeshua no vino a abolir, a hacer morir la Torá y los profetas. Abra en Mateo capítulo 5, versículo 17 y el 19. Mire lo que dice. Versículo 17 dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. En su Biblia Reina Valera va a decir: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una, en su Biblia va a decir una tilde, ¿verdad? Ni una jota, va a decir. Pero en el hebreo dice ni una yud, la más chiquita de todas, que es con la que comienza el nombre de yud, hey, bab, hey, y el nombre de Yeshua. El nombre de Jacob, el nombre de Jerusalén, el nombre de Yahudá. ¿Se entiende? La más chiquita de todas, la Yud. Mira el Salmo 119. Como le dice abrir. Ahí va usted a leer la letra Yud. Chiquita. No la va a ver acá. Es el nombre, la Yud. Cuando usted busque en Google, alefato hebreo, ¿verdad? El abecedario hebreo, ahí busque la Yud. Mire cuál es, la más chiquita de todas. Y dice: si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una Yud ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Pero no termina ahí. En el 19 dice: de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, es decir, yo no guardo los mandamientos y enseño a otros a no guardarlos, será llamado menor, pequeño en el reino del Eterno. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino del Eterno. Estas palabras de Yeshua confrontan la enseñanza de que con la venida de Mashiach la Torá caducó, la Torá se terminó. La triste realidad es que el daño ya está hecho, ¿verdad? Y los creyentes, nuestros hermanos en el cristianismo, han adquirido una visión negativa de la Torá, viéndolo bajo una mente occidental que es un fruto del helenismo, de los griegos, como algo restrictivo, como algo que te quiere dañino, ¿viste? Que lo tenés que dejar porque si no te oprime, te agobia, es una carga, ¿viste? No como una instrucción, no como una normativa que te guía y te dirige, como eso que dice David, como panal de abeja, como miel para la boca, dulce, como Pablo dice, santa, perfecta, buena para el hombre, sino como una ley que esclaviza, que ata, como una ley que te ata, ¿viste? Y que, claro, litúrgicamente
que te oprime y no te deja vivir en libertad. Libertad. Todo esto es dado como fruto de una postura y una visión errónea, hermano, hacia los mandamientos por parte del cristianismo. Quiero que lo piense, quiero que lo revise, que no se quede con lo que le digo. Revíselo, porque yo no... Mire, ¿sabe qué? Una de las cosas que quiero que quede claro es que nosotros no queremos ni que usted salga donde está, porque nosotros estamos buscando gente y no estamos haciendo eso. Nosotros no nos interesa todas esas cosas. Nosotros queremos que se sepa la verdad. Poder edificar y que donde tú estás ahí pueda ser un faro, una luz que ilumine. Pero para eso tenés que amar la verdad. Para eso tenés que darte verdaderamente el debate y poder cuestionar si es así o no es así. Está bien, decime, ¿estás loco? Sí, decime, estás loco. Pero revisalo, léelo, cuestionalo. Cuestiona lo que yo te digo y cuestiona lo que ya te dijeron antes. No me cuestiones a mí solo. Ahora, esa visión errónea, ¿verdad?, que nuestros hermanos están adquiriendo, que se siente excepto de cumplirlos y aún enseñarlos. Pero las palabras de Yeshua que recién leímos en Mateo 5 son claras al respecto. Cualquiera, pues, cualquiera. Sea pastor, diácono, hermano que se sienta en el último banco, cualquiera. Que empezó ayer o hace 10 años que está, o tiene 20 años en el Evangelio y que ya se sabe todo. Pues que anule uno solo de estos mandamientos, dice Yeshua. Aún de los más pequeños. Aún el mandamiento más pequeño, así, y lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. ¿Vos qué querés ser en el reino, hermano? Hermana, ¿qué querés ser en el reino? ¿Pequeña o ser grande en el reino? Porque es verdad que vos podés elegir, ¿verdad? Vos podés elegir qué querés ser en el reino. Vos podés decir, no, yo quiero ser pequeño. Está bien, entonces no guarde los mandamientos y no los enseñe. Es verdad, está bien. Pero Yeshua mismo dijo que aquel que guarda y enseña será llamado grande. ¿Y sabe qué, hermano? Yo quiero ser llamado grande en el reino. Por eso quiero ser fiel a guardar sus mandamientos, a guardar su instrucción, a guardar su palabra y enseñarla a otros. Por eso perdóname si lo que te estoy diciendo te está cayendo gruesísimo. Pero yo me he propuesto enseñarle a otro para ser llamado grande. Nuestros hermanos en el cristianismo sustenta esta idea de que Yeshua terminó con la Torá en base a una mala traducción e interpretación de las palabras de Rabí Saúl o Saulo de Tarso, o como tú lo conoces, Pablo. Es tiempo de que regresemos a la raíz hebrea. Por eso yo le puse en el Facebook ese título que dice Raíz a lo profundo. Raíz a lo profundo. Tenemos que volver a la raíz hebrea de nuestra fe, a la enseñanza del Mesías que dicen seguir. Él fue judío, hermano, fue totalmente judío y vivió como un judío y nunca, porque esto tiene que estar claro, nunca infringió la Torá. Nunca, porque si lo hubiera hecho entonces cometió pecado y ya no calificaría como el Mashiach. Él vino a guardar los mandamientos, vino a guardar la instrucción, la Torá, fue fiel a su padre. Debemos aprender a ver la Torá como algo bueno para el hombre, hermano, desde luego, vigente. Pero veamos un ejemplo elocuente de que cómo la Torá, la instrucción del Eterno para el hombre son buenas y no son ninguna carga. Algo que de todos los púlpitos de Buenos Aires, de la tierra, de todo el mundo se predica y no se presta atención y le gritamos amén, cuando por el otro lado nos dicen que no lo cumplamos. Le estoy hablando del capítulo 1 de Josué.
versículos 7 y 8. Y cuando escuchamos que alguien nos dirige y muy efervescentemente y emocionado nos dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Se acuerda de ese pasaje? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Este libro de la ley, la Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y en la noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Tendrá éxito. Hermano, ¿se lo dijeron alguna vez? ¿Lo escuchó alguna vez eso? Ahora, ¿no es contradictorio que les hablamos de Josué y queremos tener los mismos resultados que Josué? Y queremos la bendición y queremos tener éxito en todo lo que hacemos y que prospere nuestro camino. Pero hermano, tenemos que guardar ese libro. No le dice, ¿sabe qué? No le dice el libro. Este libro de la ley. Guarda. Medita. Cuida de hacer. ¿Hay que hacer? ¿Hay que cumplirlo? Sí, todo lo que está escrito, dice. Porque entonces si cumplís todo lo que está escrito, meditás de día y de noche, lo guardás, lo cumplís, lo haces, entonces harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien. Claro, ahora se entiende, hermano, por qué algunas cosas no salen bien. Ah, claro, ahora se entiende por qué fracasó. Ah, por qué cayó el ministerio. Por qué se fue el pastor con 3 o 4 mujeres. Ah, claro, ya entiendo. Es verdad. Ahora sí entiendo. Ahora sé por qué no dio resultado. Ahora sé por qué erramos el camino. Ahora puedo entender. Porque ahora se me está haciendo más claro que no había instrucción. Que continuamente le errábamos el blanco. Claro. Vemos que este texto, como el Eterno le habla a Josué, él le insta a cumplir, seguir, hablar, meditar y hacer todo lo escrito en la Torá, para que prospere y tenga éxito en su camino. O lo que es lo mismo en su vivir diario. ¿Por qué? Porque andaría bajo las instrucciones correctas, hermano. Porque lo iba a guiar para que eso pudiera hacerse realidad. Porque ahí está toda la sabiduría, ahí está toda la instrucción, la enseñanza, la doctrina, ahí está. Iba a caer, ¿verdad? Su enseñanza como gotas, dijo. Pero acá, volvamos entonces, porque claro, usted me va a decir de ese lado, pero me está hablando siempre de la parte de atrás del libro. Del lado de adelante no me dice nada, de la que siempre estamos leyendo no me cuenta. Acá le voy a contar uno, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, Pablo le va a hablar a Timoteo y le dice toda escritura. Y cuando dice toda escritura se entiende Torá y los profetas, es decir, Tanaj. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Equipado para toda buena obra. ¿Usted tiene obras? Claro, ¿cómo va a tener obras si no tiene instrucción? Si no tiene esta palabra útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Claro, por eso tanta injusticia, ¿verdad? Porque no hay instrucción en la justicia. Claro, ¿cómo van a haber hombres perfectos si ninguno tiene obras justas? Porque, no están siguiendo, porque esta es la única útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si usted no vuelve a la Torá y a los profetas,
si usted no vuelve a guardar esa instrucción, usted no va a poder ser perfecto, varón. Usted no va a poder ser equipado para toda buena obra. Josué 8:30, 31 dice: entonces Josué construyó un altar y Yuhei Bajei, el Elohim de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de el Eterno, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Bien, si bien vamos a ver, Moisés escribió un libro, como ya le dijimos, ese libro que después le traspasó a Josué, ¿verdad? Escribió una ley en cuanto a cómo deben ser las piedras del altar, cómo se hacían y el número de las piedras. Sobre todo, observamos que Moisés no se inventó estas instrucciones, sino que simplemente escribió en un libro. Entonces lo recibió, ¿verdad? Entonces vean la instrucción en Éxodo 20, del 22 al 26. Ahí está. Éxodo 20, 22 al 26, está esa instrucción. El hecho de que Moisés escribió este libro, aunque fuese por mandato de Elohim, hace que se le llame el libro de la ley de Moisés. No porque son las leyes de Moisés, sino porque él fue el medio a través del cual se ha escrito. El propósito de esta forma de expresar fue que no confundir las palabras escritas por el dedo de Elohim con las palabras que vinieron a través de Moisés. Nehemías, mire este pasaje, Nehemías 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yuhei Bajei había dado a Israel, la cual el Eterno había dado a Israel. Miren lo que le pide: traer el libro de la ley de Moisés, para que lo leyera ahí delante de todos, públicamente. Pero ahora vamos al Brit Hadashah, es decir, al pacto renovado, Lucas, capítulo 2, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quién? Del padre de Yeshua y de la madre de Yeshua. Se cumplieron la purificación, los días de purificación, porque usted sabe que cuando una mujer quedaba embarazada, ¿verdad?, tenía que esperar, si era varón, 40 días. ¿Está bien? Cuando se cumplió, dice, los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, dice. Esto es Brit Hadashah, esto es pacto renovado. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Elohim. Evidentemente, dentro de los escritos de Moisés podemos observar que todas las leyes en cuanto a la purificación han sido dadas por ayer mismo. Si amamos al Señor y creemos en Yeshua, ¿debemos aún obedecer las leyes de Dios? Lamentablemente a muchos sinceros creyentes se les ha dicho que el cristianismo es un asunto de amor, no de reglas, no de regulaciones. Amor, lo que los críticos llaman legalismo. No seas legalista, no seas fariseo. Aunque este argumento les parece razonable a muchos, la Biblia nos dice algo muy diferente, totalmente distinto. Y Yeshua dijo: no penséis que vine a abrogar o a anular la ley y los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir. Ya lo leímos. Las escrituras muestran que Jesús vino a magnificar la ley y engrandecerla, como dice Isaías 42, 21. Pero ahora Yeshua enseñó que no solo debemos obedecer la letra de la ley, sino también el espíritu o la intención de la ley. En Mateo 5, 21 y 30, cuando Yeshua le preguntó qué era necesario para tener la vida eterna, contestó que debía guardar los mandamientos. ¿Se acuerda el joven rico?
Y se estaba refiriendo en contexto a la obediencia a los 10 mandamientos. Jesús, o Yeshua mejor dicho, equiparó el amor al Señor con la obediencia a los mandamientos. Juan 14, 15. El Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Aunque muchos hagan caso omiso de estas claras afirmaciones de Yeshua, Él no abolió el Shabbat ni los días santos, sino que los guardó y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Por ejemplo, Lucas 4, 16, Juan capítulo 7, versículo 8 y 19, Yeshua enseñó que debíamos pagar el diezmo. Es obvio que la idea común de que Yeshua abolió la ley sostenida por muchos que se declaran creyentes. Es una suposición equivocada, que no tiene sustento en la Escritura. Muchos han dicho equivocadamente, dan por hecho que los apóstoles y las congregaciones primitivas llegaron a darse cuenta de que las leyes mosaicas relacionadas con el Shabbat y los días santos, y las leyes alimenticias y los diezmos, ya no estaban en vigencia para los creyentes del nuevo pacto. Sin embargo, esto no es lo que encontramos en el libro de los Hechos. La Biblia revela que Pablo no solamente guardó el Shabbat unos 20 años después de la crucifixión, sino fíjense en Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2, sino que continuaba observando los días santos. Hechos 18 dice, versículo 21, ahí tenés, estaba guardando días santos, y también exhortó a los demás judíos, seguidores de Yeshua, a que hicieran lo mismo. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios 5, versículos 7 y 8. Cuando habla de los panes sin levadura, a ver. Primera de Corintios. ¿Verdad? Capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo vas a explicar esto si no conoces la fiesta de lo que es Pesa y lo que es panes sin levadura? ¿Qué es eso? Guardemos la fiesta, dice Pablo. Dijo que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Romanos 2:13. Que la ley es para nuestra instrucción, versículo 18. Y que la ley define lo que realmente es el pecado, Romanos 3:20. Explica que la fe no invalida la ley, sino que lo confirma. Que la ley no es para que seas salvo, porque nadie puede ser salvo guardando la ley. Y que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Pablo hace suya las enseñanzas de Yeshua cuando afirma, refiriéndose a los 10 mandamientos, que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, del 8 al 10. Pablo, guardar los mandamientos es el camino. Los seguidores de Yeshua no es un legalismo. La ley de Dios no puede ser una maldición, hermano, pues que el mismo Pablo dijo que era santa, justa y buena. ¿Por qué no dijo Pablo que era una maldición? Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que cuando nos hemos arrepentido y empezamos a obedecer las leyes de Dios, ya no estamos bajo la pena de la ley, la muerte, porque hemos recibido el perdón inmerecido y ya no vamos a practicar el pecado, no vamos a transgredir la ley de Dios, como dice Romanos 6:15. El problema está en que la traducción de la palabra Torá y de la palabra ya no es instrucción, sino que es nomos, y nomos figura todo ley. Y cuando vos agarrás el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, es Nuevo Pacto,
Entonces, claro, donde figura nomos en griego, le pusieron ley, y todo es ley. Todo es una ley. Entonces, cuando Pablo habla en Corintios, en Romanos, capítulo 6, 7, 8, ahí vemos que Pablo habla de por lo menos 2 leyes. Pero claro, habla de ley, entonces siempre lo mismo. Entonces te haces, ¿verdad? Dice, hay una ley, porque mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi, acá tenés 2. Hay una ley que es de la mente de él, que es de su hombre interior, que se deleita, el que quiere agradarla, que quiere cumplirla. Es justamente la ley de Dios. Pero claro, él halla en él, en sus miembros, en la carne, en su cuerpo, una ley que se revela contra la ley de Dios. ¿Cuál es la ley que se revela a la ley de Dios, hermano? ¿Ves que hay otra ley? Que no es solo una ley y todo es ley y todo está mal. Esa ley que se revela, dice Pablo, es la que está mal. Esa ley es la que no me deja cumplir la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley? Dice Pablo, la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? ¿Qué es? Y entonces termina diciendo, versículo 25, gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. 2 leyes. 2 leyes. Y mire 8.2. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y escucha, hermano, si usted va al Evangelio de Juan, le va a decir claramente que el que busca la verdad, el que tiene la verdad será libre. ¿Libre de qué? Dice, los que cometen pecado son esclavos del pecado, dice. Dice Juan eso. ¿Qué es esclavo usted del pecado? Ahora, si conoce la verdad, será verdaderamente libre. ¿De qué? Del pecado. Porque esa ley quedará sin efecto. La ley del pecado y de la muerte será usted libre, será cortada esa ley, gracias a la ley del espíritu de vida en Mashiach, Yeshua. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que usted pueda guardar entonces la ley de Dios. Explicó también que bajo el nuevo pacto daría a su pueblo rebelde, ¿verdad?, un nuevo espíritu. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Ezequiel 36, 24 y 27. Mire lo que dice. Daría a su pueblo rebelde un nuevo espíritu para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y cumplan. Ezequiel 11, 19 y 20 y Ezequiel 36, 24 y 27. Anótelo y léalo, por favor, revíselo. Todo el que tenga las leyes de Dios escritas en su mente y en su corazón, desea guardarlas. No anda buscando argumentos, excusas para desobedecer la ley. No anda queriendo pecar, hermano. Si bien la mayoría de quienes se declaran creyentes esperan estar en el reino de Dios, parece que ignoran que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Cuando el Mesías establezca su reino en la tierra, como dice Isaías capítulo 2:4, los santos como maestros en el reino enseñarán al mundo a observar el Shabbat. Eso lo dice Isaías 66, versículos 22 y 23. Los días santos. Zacarías dice también, en el capítulo 14, versículo 16 al 19, el nuevo pacto está basado en las leyes de Dios, como lo estuvo el antiguo. Pero el nuevo pacto tiene promesas espirituales. El perdón de los pecados después de un sincero arrepentimiento, de Teshuvá. Por esta razón al nuevo pacto se le llama un mejor pacto.
Hebreos 7:22, Hebreos 12:24. El nuevo pacto significa mucho más que amar al Señor y amar al prójimo. Significa también aprender a observar las reglas, regulaciones, las leyes de Dios que nos guiarán por el camino correcto. O busca argumentos para no obedecerla, quiere ser un desobediente. Te marca bien clara la Escritura que están los que obedecen y están los que no obedecen. Y el Espíritu, lo que se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu del Santuario, el Ruach HaKodesh, es para los que obedecen. Y aunque esa persona afirme creer en Dios y amar al Señor, es decir, el enemigo, Satán, es capaz de influir, engañar a cualquiera que se cegó. Él ciega. Capítulo 4, versículo del 3 al 4, Él ciega. Para que te quedes incrédulo, para que no avance, para que no te consagre, para que no crezca, para que no busque la santidad. Sin santidad nadie le verá, hermano, y solamente la instrucción te da, porque si no el pecado, la ley del pecado y de la muerte va a ganar. La Biblia revela que esa es la razón básica por la que muchos suponen que Yeshua abolió la ley. Un concepto sin ningún respaldo bíblico y que contradice todo el plan de Dios. Las leyes de Elohim señalan un camino de vida que Dios ha destacado de la creación. Camino al que los cristianos son sido llamados para aprender a vivir, y así estaremos en capacidad de enseñarlo a toda la humanidad. Claro, después nos quejamos de que por qué el mundo cada vez está peor, por qué aún los pecados se meten en las congregaciones y aún avanzan sobre aquellos hombres que dicen estar consagrados. Pero si decimos todavía que ya no hay pecado casi, que ya no hay que guardar nada, y si no hay que guardar nada es porque no hay pecado, porque ya no hay que transgredir. Por eso es que surgen las leyes hoy por hoy, que tanto nos quejamos y queremos marchar. Pero si no volvemos a la Torá, si no volvemos a la instrucción, de nada sirve que marchemos, de nada sirve que avancemos sobre las calles y sobre el Congreso y sobre todo lo demás para que todos los pecados paren. ¿Cómo van a parar si entre nosotros seguimos pecando? El juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por adentro, hermano. No es de afuera el problema. Es que nuestros siervos, nuestros pastores, nuestros ministros y aún nosotros, todos los creyentes y los maestros, aún tenemos que volver y hacer verdaderamente práctico. El propósito de la ley es mostrarnos como en un espejo, tal como somos, transgresores. Una vez viendo nuestro estado, la Torá dirige nuestras miradas hacia la perfección del Eterno, para saber la meta que tenemos que alcanzar. Obviamente, estando en la condición del pecado no podemos cumplir las exigencias de la ley. Así que en este sentido, la ley nos condena y la letra nos mata, como está escrito en 2 Corintios 3:6. El propósito de la obra de la Torá es que una vez sabiendo cómo estamos y cómo es el carácter de Elohim, hacernos comprender que si no estamos a la altura de la perfección de la ley, conforme al carácter de Elohim, estamos perdidos, condenados a la muerte eterna. Porque las justas exigencias de la Torá, evidentemente, todo esto es la cruda verdad. Pero también es verdad que la misma Torá, una vez que nos hace conscientes de tener nuestra imposibilidad, de redimirnos solos, nos inspira el deseo de ser conscientes de que necesitamos un Redentor. Así bien, la Torá, junto con los escritos de los profetas, llegan a servir para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se acuerda aquel pasaje de Juan que decía que el Espíritu va a convencer de pecado,
de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en Él. ¿Verdad? Primero viene y te convence de pecado, sos un pecador, a través de la Torá. Pero después viene la justicia, porque si el pecador tiene que morir, Torah, Mashiach, y es justo, y si te abrazás, reconociendo y haciendo teshuvá, arrepintiéndote de tu pecado, viene la justicia de Elohim. Ahora, si no le das corte a la justicia, viene el juicio. Por eso te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el juicio es para todos, para el que se abraza de la gracia y para el que no se abraza de la gracia. Llegando a este punto podemos comprender por qué no hay contradicción entre los escritos de Pablo en cuanto al propósito de la Torá. Aunque la letra mata, también la misma sirve para que por medio del Rúa, el espíritu de Yeshua, el pecador pueda gozar de la redención en Yeshua, porque el espíritu vivifica. ¿Verdad? Segunda de Corintios 3:6 dice, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Lo dicho antes necesita ser profundizado más, pero bueno, el tema es que la Torá sirve tanto para vivificar como para matar. Necesita un buen entendimiento. No vamos a explicarlo ahora. Deuteronomio capítulo 31:26 que dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado o delante del arca del pacto del Eterno, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Hermano, tenemos testigo que estará en contra nuestro. Y ese es el libro. ¿Por qué causa situó este libro delante de la presencia de Elohim? Deuteronomio 31, en el segundo versículo, en el 27, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu... Hoy con vosotros sois rebeldes al Eterno. Eso dice Moisés. Moisés le dice, ¿sabes por qué lo pongo el libro ahí? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y es que aquí, aún yo vivo entre vosotros, soy rebelde al Eterno, cuanto más después que yo haya muerto. Que podamos seguir, que te pueda seguir instruyendo, sea fiel al Eterno. Que busquemos el ser cada vez mejor, el ser perfectos, el ser santos. Desde ya cuento que vas a revisar, que no vas a solamente confiar en lo que te digo o confíe en lo que les haya dicho algún pastor, maestro o predicador, sino que sean fieles al Eterno, no a un hombre. Que ustedes no están, porque ningún hombre lo salvó, ningún hombre murió por ti, ningún hombre lo hizo, solamente Yeshua HaMashiach. Solamente el Hijo del Eterno vino a morir por ti, a Él le debes la fidelidad, a Él le debes ser fiel, a Él le debes la redención, a Él le debes la vida eterna. Gracias por estar de ese lado, gracias por haber llegado a este minuto final. Que el Eterno te bendiga mucho. Yevarejeja Adonai Bisbereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja Isa Bisenleja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te proteja, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ti y te sea clemente, que Él se vuelva hacia ti y te dé su paz. Amén.